Las preguntas primordiales son: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí, en el planeta, que está en un universo y quizás en un multiverso? Esto implica ser conscientes de nuestra incumbencia con el planeta, en el planeta, con los seres con los que convivimos y coexistimos en el planeta de una manera complementaria. En La potencia de la vida, escribimos, retomando las investigaciones científicas, su alcance y dónde llegaron, sobre todo en la biología molecular, de que todos venimos de un mismo genoma, en inglés LUCA, que quiere decir el genoma ancestral más antiguo, del que compartimos plantas y animales. Entonces somos parientes. El problema es que hemos perdido la memoria. Ciertamente hay muchas memorias: la memoria genética, la memoria corporal, la memoria del cerebro, la memoria de la que hablamos en términos humanos. Todas llevan el mismo nombre, pero quizás todas, a pesar de que registran, lo hacen de distinta manera. Sin embargo, si llegamos a la memoria humana supone las otras memorias, por así decirlo, ancestrales. Inclusive en el medio las memorias antiguas, que tienen que ver con la memoria cultural. Esta pérdida de la memoria es peligrosa. Basta observar lo que nos está ocurriendo en plena crisis ecológica, en pleno inicio de un apocalipsis, para volver a usar esta metáfora religiosa, que lo hacemos no de manera religiosa, sino como metáfora literaria, a esta era que los científicos llaman del antropoceno. No vamos a entrar en discusión con los que dicen que no hay que hablar del antropoceno porque la responsabilidad, para decirlo de un modo más abierto, recae en el capitalismo. No negamos esto. Nuestra crítica es al sistema mundo capitalista, a la civilización moderna, a la acumulación abstracta de capital que supone la destrucción de la vida. Pero no hay que olvidar de ninguna manera que estamos hablando de una manera integral, desde la perspectiva de la complejidad, y en ese sentido tiene pues sentido, valga la tautología, hablar del antropoceno. Puede que este concepto tenga sus limitaciones y sea discutible, pero por el momento, en esta exposición no se trata de esa discusión, sino de ilustrar lo que está ocurriendo, los alcances de lo que está ocurriendo, su intensidad y su peligrosidad. Los síntomas y los indicadores de la crisis ecológica, que eufemísticamente llaman cambio climático, son alarmantes, ni duda cabe. Como dicen, para muestra basta un botón. Tomemos un ejemplo reciente que está acaeciendo, el de los incendios ya continentales, ya planetarios, que se dan en el contexto del cambio climático, de una sequedad y un aumento de la temperatura. La intervención humana en estas condiciones genera
incendios apocalípticos. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Sudamérica. Se están quemando bosques de manera descomunal en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, y hasta ha llegado el incendio a Colombia. También se están quemando los bosques del sur, que podemos llamar del Chaco al sur de Bolivia. En el Paraguay, también los incendios han llegado hasta Córdoba, en Argentina. No nos olvidemos del incendio en Valparaíso, entonces al otro lado de los Andes. Tampoco nos olvidemos de los incendios puntuales que se dan en los valles. Todos estos incendios tienen que ver con la mano humana. Déjenos jugar con las figuras literarias, con la mano perversa humana, aquella que está ligada indudablemente a la acumulación del capitalismo, tanto originaria como ampliada. Vale decir, tiene que ver con empresas y emprendimientos ecocidas, que tienen que ver con una desmesurada ampliación de la frontera agrícola. En esto podemos ver la combinación atroz entre cambio climático y mano humana, una crisis ecológica que concibe tanto la causa en el capitalismo como en el contexto del capitalismo que tiene que ver con el antropoceno. Se puede decir que de modo de producción, de explotación, hablamos del modo de producción capitalista, se ha convertido en un modo de producción genocida y ecocida, es decir, doblemente asesino. Y podríamos hablar de un bucle de asesinatos y de crímenes múltiples. Al quemar bosques, se interrumpe las condiciones de posibilidad ecológicas que generan el agua y el aire. Al incinerar animales y plantas, se queman nichos ecológicos y se interrumpen los ciclos vitales planetarios. Los seres humanos que dominan, que son la clase económicamente dominante, pero también son la clase que ejerce el poder mundial, tienen, por así decirlo, una mirada corta, una conciencia restringida, perturbada. No se dan cuenta que esta quema, este ecocidio, al final, a pesar de que logran en un intervalo de tiempo la acumulación de capital, al final es un boomerang, porque ellos mismos también estarán completamente afectados por esta crisis ecológica que desencadenó su acumulación de capital. La hiperburguesía mundial apuesta al goce, no espera, no difiere el goce para aprovechar mejor las circunstancias, sino ya apuesta al goce inmediato y por lo tanto a la destrucción inmediata. Esta burguesía que está ligada al capital financiero, especulativo y extractivista está muy lejos de lo que fue la burguesía industrial, que sí tuvo conciencia de que lo que había que hacer es fundamentalmente diferir el goce y aprovechar la producción para lograr la acumulación. No estamos haciendo ninguna apología del modo de producción capitalista ni de la burguesía industrial. Lo que estamos remarcando aquí es la diferencia entre burguesías. Cuando la burguesía industrial es sometida al capitalismo financiero, la burguesía financiera, hemos pasado a otra etapa,
a una etapa de mayor destrucción. Y podemos decir, para jugar también con las palabras de manera literaria, inconsciente. Es una burguesía más inconsciente. A todo esto tenemos que incorporar a las burguesías nacionales, a las burguesías locales, que también son singulares, sin embargo, forman parte precisamente del orden mundial de las dominaciones y están subordinadas a la hiperburguesía del orden mundial, que tiene su núcleo, o uno de los núcleos más importantes, en la hiperburguesía de la energía fósil. Usando la teoría de la dependencia, la teoría del sistema mundo capitalista, la geografía que diferencia centro y periferias. Podemos decir que en las periferias o en la inmensa periferia del sistema mundo capitalista, las burguesías locales son más desbordadamente destructivas. Las destrucciones en sus países adquieren dimensiones no solamente descomunales, sino también grotescas. La quema de entre 4 millones y 6 millones de hectáreas el 2024 en Bolivia nos muestra la magnitud numeraria o cifrada de semejante holocausto ecológico. Nos muestra la magnitud del vacío descomunal de este conglomerado burgués que maneja el país. Para volverlo a repetir, estamos hablando de la burguesía rentista que gobierna, del conglomerado burgués que tiene que ver con la burguesía tradicional, pero sobre todo la burguesía que detenta la tenencia de la tierra en términos de latifundio. Estamos hablando de la burguesía ganadera, de la burguesía soyera, en parte de la burguesía agroindustrial, y también estamos hablando de los nuevos ricos, de aquellos ricos que se han hecho ricos precisamente bajo la tutela y la sombra y la promoción de la forma de gubernamentalidad clientelar. Estamos hablando de los que se llamaron colonizadores y ahora se llaman interculturales. Estamos hablando de los avasalladores. Estamos hablando de aquella burguesía que tiene que ver con la hoja de coca excedentaria y la industrialización de la cocaína. Este conglomerado burgués, a pesar de sus contradicciones y contrastes y pugnas limitadas, en realidad es cómplice y efectúa actitudes y comportamientos concomitantes en la destrucción territorial, en la contaminación de las aguas, en la contaminación del aire, en la depredación de las cuencas, en el asesinato masivo de plantas y animales. Obviamente no podemos olvidarnos de la burguesía minera, que ha terminado siendo la más contaminante, desde aquella burguesía ligada a las transnacionales extractivistas hasta aquella burguesía que se hace llamar cooperativismo minero, que no tiene nada de cooperativismo, y esta palabra encubre precisamente propiedad privada que desconoce además la ley del trabajo, los derechos de los trabajadores, obviamente los derechos humanos y los derechos sociales, que desconoce los derechos colectivos y los derechos de los seres orgánicos, de los seres de la naturaleza, consagrados en la Constitución. Es una burguesía que superexplota a los trabajadores mineros, que son jovencitos que no tienen derecho a nada y son prácticamente esclavos,
para ocasionar la destrucción de cuencas, de parques nacionales y áreas protegidas, sobre todo de territorios indígenas, contaminando, envenenando las aguas y cometiendo genocidio diferido de las poblaciones. Con el tamaño de esta destrucción ya no hay porvenir. El porvenir no es abstracto, es concreto. El porvenir no solamente se sitúa en las condiciones de posibilidad en el presente, sino que el porvenir tiene que ver con las condiciones de posibilidad que se generan en un presente, que se generaron en un pasado, para dar lugar precisamente a las características propias y al alcance del porvenir. En la medida que destruimos las condiciones de posibilidad de la sobrevivencia humana y de la sobrevivencia del resto de sociedades orgánicas, estamos acabando, destruyendo, asesinando el porvenir. Se ha llegado a un punto desesperado donde los pueblos y las sociedades, concretamente en este caso la sociedad y el pueblo boliviano, la sociedad y el pueblo brasilero, la sociedad y el pueblo de Paraguay, la sociedad y el pueblo del Perú, la sociedad y el pueblo de Ecuador, la sociedad y el pueblo de Colombia, tienen que tomar una decisión. O la única decisión que tienen que tomar en relación a su sobrevivencia y porvenir es parar esta locura, este genocidio diferido, este apocalipsis descomunal. Implica de manera inmediata parar las quemas, parar a todos los pirómanos. Estos pirómanos y todo su consorcio ya no tienen derecho a detentar la tierra, porque la han martirizado y destruido. Pierden todo derecho de propiedad, inclusive de tenencia de la tierra. Tienen que ser expulsados de los entornos y alrededores de estos predios incinerados y martirizados. Estos territorios indígenas, pues hay territorios indígenas reconocidos por la Constitución y los hay independientemente de la Constitución desde tiempos precolombinos. Hay que decirles no va más. Se acabó. Para tal efecto es indispensable tener comprensión y conciencia de que tenemos que pasar de esta democracia institucional que siempre ha sido un teatro político, puesto que no se puede sustituir la democracia plena, el autogobierno del pueblo, por una democracia delegada y representativa. Hay que pasar a la democracia ecológica, la ecodemocracia, que se base en los derechos no solamente humanos, sino de todos los seres orgánicos y los derechos de la naturaleza, los derechos del planeta, los derechos de la vida con toda su complejidad y proliferación creativa. Esto equivale, como hemos dicho al principio, haciendo referencias, porque hablamos de varias memorias, de recuperar la memoria en su complejidad e integralidad. Lo que equivale a decir también ser conscientes plenamente del devenir o de los devenires. En Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia, Gilles Deleuze y Félix Guattari hablan de el devenir de la siguiente manera: el devenir intenso, el devenir animal, el devenir imperceptible. Interpretando podemos resumir de la siguiente manera: el devenir intenso tiene que ver con la estética en el sentido pleno de la palabra, como invención y creación. Entre estas invenciones y creaciones
como arte. El devenir animal tiene que ver con nuestra relación con los animales. Una relación imaginaria, pero también una relación real, biológica, no solamente en términos de una hipótesis o tesis cuestionada por Deleuze y Guattari, que es la evolución, sino precisamente por una conexión múltiple y compleja que abarca plan de consistencia, planos y planes de consistencia, planos de intensidad y espesores de intensidad que articulan, conectan e integran en distintas composiciones las formas, contenidos y expresiones de la vida. El devenir imperceptible tiene que ver con lo infinitesimal. Y en ese sentido ingresamos definitivamente a la física cuántica. En esta perspectiva también retomamos y retornamos a Spinoza, pues Spinoza concibió con mucha anticipación, de una manera filosófica, la teoría de las cuerdas, porque precisamente concibe las vibraciones, las ondas, y lo que podemos decir precisamente estas entidades más minúsculas que las propias partículas infinitesimales que son las cuerdas, pero que son capaces de conformar redes de cuerdas, que son capaces de conformar amarres de cuerdas, que están en constante vibración y movimiento en el tejido del espacio-tiempo. Para decirlo en términos filosóficos, todo está conectado, desde lo más infinitesimal hasta lo más grande, moral, inimaginable, por las magnitudes gigantescas que podemos concebir. Hace un tiempo, desde la perspectiva de la física relativista y la física cuántica, se dijo que somos polvo de estrellas. Ahora podemos decir que somos más que eso. Somos las condiciones mismas de posibilidad de la existencia, del universo y del multiverso. Somos parte de esta invención vibrante, inclusive musical, puesto que ya sabemos que son las notas de las vibraciones, las notas de las cuerdas, las que inventan las distintas características de la materia. Pregunta, si somos todo esto, ¿por qué somos tan incapaces? Es decir, ¿por qué nos atribuimos la tarea de verdugos y de asesinos del porvenir, de nuestro porvenir, de asesinos de la vida en nuestro planeta? Algo ha ido mal desde hace mucho tiempo, quizás desde que se inventó la civilización, con su Estado, con sus escribanos, con sus divinidades, con su moneda para pagar el tributo al déspota. Desde entonces hasta ahora hemos vivido el desplazamiento de este comienzo, contrario a la vida, opuesto a los bienes comunes, vinculado a la propiedad pública y propiedad privada. Hemos llegado a lo que vivimos ahora, a un capitalismo desbocado, desenfrenado y virtualizado, que paradójicamente despoja a todos de su propia propiedad única, natural, que es su cuerpo, lo despoja de su propio cuerpo. Paradójicamente hemos llegado al desarrollo de un capitalismo que actúa como el escorpión que termina suicidándose. Estamos ante la clausura y el crepúsculo
de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista, pero estamos hablando de una clausura y un crepúsculo que ensangrenta el cielo y la tierra, que puede hacer desaparecer la vida en el planeta y además hacer desaparecer la vida humana. Lo que no se puede perder es el instinto de sobrevivencia, para decirlo de ese modo. Y por lo tanto hay que actuar. Hay que actuar contra aquello que amenaza la vida y la sobrevivencia humana. Y eso implica actuar contra el sistema mundo capitalista, la civilización moderna, el orden mundial de las dominaciones y los conglomerados burgueses nacionales y locales que se han convertido en pirómanos. Spinoza es el filósofo de la potencia y de los afectos. La potencia está más acá y más allá de la voluntad. Cuando hay voluntad de potencia, hay afectos. Cuando hay voluntad y afectos, la potencia se desenvuelve en movimientos, en velocidades, de flujos diversos, que hacen composiciones múltiples. Estamos en el devenir. Pero se trata del devenir vida de la potencia. De ninguna manera devenir muerte. La muerte ocurre cuando se anula la potencia. Se anulan los afectos. Por lo tanto, se anula la voluntad de potencia y solo queda la voluntad de nada. No es, por cierto, una voluntad, sino la anulación misma de la voluntad. Podríamos decir es la muerte. Tánatos, el instinto de muerte. Desde el principio de la civilización, y más aún desde el principio de la civilización capitalista, lo que se ha desbocado es precisamente el instinto de muerte. Y ahora es abrumadoramente hegemónica, por así decirlo, en las actuaciones del ordenamiento de la sociedad, en el modo de producción que ha dejado de ser producción para ser un modo de especulación del capital. Para volver a recurrir a estas figuras, distinto de sobrevivencia e instinto de muerte, es importante recalcar que la manera de oponerse al instinto de muerte, de anularlo o inhibirlo, es precisamente desenvolver el instinto de sobrevivencia, que implica el instinto de vida, la potencia. De lo que se trata es de liberar la potencia y liberar la potencia social.